la resignificación de las prácticas, que es el nombre del panel. Y entonces me pregunto, si yo quiero hablar de la resignificación de las prácticas, ese título olvida de alguna manera que las prácticas son siempre prácticas de un sujeto. ¿Sí? Entonces yo quiero recordar que la llamada práctica es la práctica de un sujeto en relación con otro. ¿Sí? Como decía el profesor, yo no puedo hacer el buen vivir solo, tampoco puedo hacer la práctica sola. Aún quisiera una práctica solitaria en mi casa, el otro está siempre presente, como recuerdo, como marca, como fantasma. Entonces quiero recordar que en la práctica está el sujeto, que la práctica está siempre referida a un tiempo y espacio, que también lo destacó el profesor, y que no hay práctica teórica, no hay práctica práctica, sino que la práctica es siempre práctica teórica. O sea que en nuestra llamada práctica siempre está presente una creencia, ya sea del sentido común, de la ciencia, de donde venga, pero hay un montón de creencias presentes que están marcando nuestra práctica. ¿Mm? Y luego, que la práctica no es una pura ejecución, no sé que la práctica es todo eso, es mi manera de sentir, mi manera de pensar, mi manera de estar en el mundo. Entonces la práctica es un mundo muy complejo. Entonces sí, a mí me interesa pensar la práctica en función del sujeto. Entonces yo creo que la palabra práctica es muy equívoca, porque también podemos decir, este es un práctico, ¿no? En lo que sabe, este es un conocimiento de la práctica, es menor, ¿no? Es algo menor. Entonces me parece que tenemos que resignificar eso pensando que hay un gran valor en la práctica, que hay un gran valor en la experiencia. El profesor decía que ustedes son como el nexo de los maestros, ¿no? Los maestros especialmente los que trabajan en el sector rural, como el nexo con la cultura, con los saberes locales. Yo también me permitiría poner en duda eso. Me pregunto, ¿es cierto que lo son? ¿Es cierto que el maestro hace este vínculo y permite recuperar a los saberes locales? ¿O él también, no quiero generalizar, pero algunos de los maestros rurales se han olvidado de esto y hacen de nuevo el programa burocrático de cumplir con el programa que estableció el sistema educativo, ¿no? Entonces pensemos si es cierto eso. Pensemos también, el profesor hablaba de modelos exitosos de vivir. Yo le tengo un poco de molestia a la palabra éxito, porque la ha usado tanto el modelo neoliberal. A mí me interesaría más el buen vivir que el éxito, ¿no? Entonces habría que pensar qué es el éxito, porque el éxito muchas veces significa consumir, tener, ¿no? Cumplir con un estándar de desempeño predeterminado por otro. Entonces, volviendo al tema de la resignificación, yo quisiera hablar de la experiencia, de eso que nos pasa y de cómo podemos, mirando nuestra experiencia, aprender y generar comunidad. Y me gustaría que estas palabras sean como una manera de preanunciar lo que vamos a trabajar en el taller, pero no sé si toda la gente que está acá es gente que va a estar en el taller o hay gente que se va a ir, entonces me gustaría dar como un panorama general. Yo creo que nosotros solo podemos generar comunidad si estamos en contacto con nosotros mismos. Gadamer, que es un filósofo bastante conocido, cuando tenía como 100 años, hizo una conferencia que a mí me gusta mucho, es muy sencilla, él no es de educación, y él dice, yo soy un hombre muy viejo, y sí, era un hombre muy viejo, pero muy lúcido, con sus 100 años, o 29, creo que tenía cuando hizo esa conferencia, y él dice que educar es educarse. Fíjense, o sea, que cuando yo pretendo enseñar, solamente puedo enseñar si estoy dispuesto a aprender y a educarme. Y ese proceso de educación es siempre con el otro. Inevitablemente es con el otro. Entonces es un educarnos. Creo que esto es una cosa fundamental que tenemos que recordar, aunque parezca muy obvia, para generar comunidad de aprendizaje. Gadamer también habla que entonces eso le permite al sujeto regresar a la morada. Y la morada, su hogar, no es otra que la morada del ser. Que puede sonar muy abstracto, pero ¿qué quiere decir? De una manera sencilla, decir que a ver si podemos encontrarnos con eso que es lo más pleno, lo más auténtico de nosotros, que está tan encubierto por todas estas capas sociales del deber ser, y por tantos artificios. Fíjense, yo siento que nosotros hemos generado un lenguaje estereotipado, que también atenta contra la comunidad de aprendizaje. Cuando yo digo calidad, una palabra, hay que mejorar la calidad, hay que mejorar la equidad. Yo escuché aquí a todas las personas que ponen parte de la mesa, del espacio de la actividad inaugural, y son palabras, ¿no? Hablamos palabras, calidad, equidad. Pero entonces cuando hablamos de calidad, ¿ven? Con una palabra abstracta, yo dejo de lado la experiencia del maestro que realmente está ahí y está haciendo algo. O el maestro de básica, ¿no? O de lo que pasa en la escuela.
o de lo que no pasa en la escuela. Y toda esa experiencia queda como negada con la palabra calidad. ¿No? Y podríamos hablar de muchas otras palabras, rezago, desempeño, incluso equidad.